Happy. Primeramente, indicarles que la cinemática, vamos a anotar acá, la cinemática, es el estudio, en lo que es física, es el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar las fuerzas que hacen que ocurra ese movimiento. Entonces ya hemos estudiado en temas anteriores, en la cinemática hemos estudiado temas como el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que es el movimiento vertical, que trabajamos en el eje Y, la caída libre, el movimiento bidimensional, o también llamado lo que es parabólico, movimiento parabólico, y también entra aquí lo que es el movimiento circular, donde está el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, fíjense que en esto que hemos estudiado en cinemática, solo veíamos lo que es el estudio del movimiento, pero no importaban las fuerzas que actuaban en este movimiento. Por ejemplo, en el MRU decíamos que la distancia es la velocidad por el tiempo y hablábamos de unas variables cinemáticas. ¿Cuáles son esas variables cinemáticas en lo que es la cinemática? Es la distancia, la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Pero en ninguna de esas variables se tomaba en cuenta qué fuerzas ocasionaban o generaban el movimiento en sí. Solamente se analizaba el movimiento, nada más. En cambio ahora, en lo que es la dinámica, ¿sí?, se va a analizar las fuerzas que generan este movimiento. Entonces, gracias a Sir Isaac Newton, que hace muchos años atrás lanza en un libro justamente todas estas nociones que hasta hoy en día seguimos utilizando en lo que es la mecánica newtoniana, y se van a utilizar muchos años más hasta que llega otro genio de la física, que es Albert Einstein, que ya cambia un poco el panorama. Pero en la mecánica clásica, que es la que ahora estamos estudiando, de Isaac Newton, él saca tres leyes, y aquí en este dibujito vamos a mostrar estas tres leyes y las vamos a explicar un poquito. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que ya esta ley de la inercia había sido hablada, había sido conversada, había sido publicada por otro grande que fue Galileo Galilei. Entonces, ¿qué dice esta ley de la inercia? Dice lo siguiente, que un cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante si es que no hay una fuerza que altere esta condición. Entonces, ¿eso qué significa? Si un cuerpo está en reposo, aquí por ejemplo este carrito está quieto, no tiene por qué moverse, cambiar esa condición de reposo, si no hay una fuerza que cambie esta situación. Entonces este carrito, si está en reposo, tendría que permanecer en reposo ahí, no tendría por qué cambiar. Ahora, ¿qué pasaría en el ejemplo de que nosotros tenemos un plano inclinado, dejamos un objeto ahí, pero va bajando por el bloque inclinado? Entonces, lo que pasa ahí es que para que este bloque baje, para que este bloque tenga movimiento, de un reposo cambie a que tenga movimiento, ha tenido que existir una fuerza. Ha tenido que haber una fuerza. A ver si van comentando también qué fuerza es la que actúa acá, ¿sí? Pero ha tenido que existir una fuerza para que este bloque se pueda mover. Si es que no hay una fuerza, la primera ley de Newton de la inercia, que ya fue dicha por Galileo Galilei, no tendría por qué moverse si es que no hay una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza
que se aplica ahí, cuál es la fuerza que va a hacer que este objeto se mueva. Pues es aquí ¿qué creen? El peso. Entonces el peso es una fuerza, está relacionado con la gravedad y eso va a hacer que este bloque descienda por el plano inclinado. Lo mismo pasa, fíjense, no solamente cuando está en reposo, sino también cuando está con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa cuando está con un movimiento constante, con velocidad constante. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué significa esto? Pónganse que yo lanzo un bloque de 10 kilogramos con una velocidad de 5 metros por segundo por una pista. Si nosotros hacemos ese experimento en la casa, se supone que este bloque va a ir perdiendo velocidad hasta que va a llegar un punto en que este bloque de 10 kilogramos se va a encontrar en reposo, que significa que su velocidad al final va a ser 0. De 5 termina en 0. Para que haya cambiado esta velocidad, que originalmente era 5, y vaya disminuyendo hasta llegar a una velocidad de 0, ha tenido que haber una fuerza para que ocurra eso. Eso dice esta primera ley de Newton, que ha tenido que haber una fuerza para que esto disminuya y se convierta en 0 y quede en reposo. Ahora, ¿cuál es esa fuerza que ha habido acá para que esto pierda velocidad? Pues obviamente los que ya conocen un poquito esto, aquí entra lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es la encargada de hacer que este bloque disminuya de velocidad. Bien, pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, en una pista de hielo donde el coeficiente de fricción es casi nulo? Si yo lanzo un bloque a 5 metros por segundo, el bloque va a seguir yendo a 5 metros por segundo. Si aquí el coeficiente de fricción sería 0, si esto sería completamente liso, entonces el coeficiente de fricción es nulo, es liso, por lo cual no hay ninguna fuerza que evite que este bloque disminuya de velocidad, por lo cual el bloque permanecería con la misma velocidad constante. Si no hay ninguna fuerza, este bloque tendría que ir hasta la eternidad con esa misma velocidad. Esto podemos ver nosotros, por ejemplo, en lo que es el espacio. En el espacio exterior, ¿sí?, no hay gravedad. No hay una fuerza de atracción hacia el planeta. Por lo cual, si en el espacio exterior una masa yo la lanzo, por ejemplo, a 10 metros por segundo, al no haber ninguna fuerza, ¿sí?, al no haber ninguna fuerza que haga que este objeto disminuya de velocidad, por lo cual este objeto por la eternidad tendría, si no hay obviamente ninguna fuerza, tendría que seguir yendo a los mismos 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ahí está el resumen de la primera ley de Newton, que si algo está en reposo va a permanecer quieto, si es que no hay una fuerza que altere esta condición. Y la segunda fase de esto sería que si un objeto tiene velocidad constante, va a permanecer con esa velocidad constante si no hay una fuerza que altere esa velocidad. Muy bien, la segunda ley de Newton que podemos ver aquí, que está referida con lo que es la cantidad de movimiento, pero en resumen, esta segunda ley de Newton es importantísima porque nos da una de las fórmulas más importantes, la más importante para resolver todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense que esta segunda ley de Newton dice lo siguiente, que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, esta fórmula nos está relacionando fuerza, masa y aceleración, donde F es la fuerza
que en el sistema internacional se mide en Newton, gracias a Isaac Newton, se le ha puesto esa unidad de medida, se abrevia como una N, ¿sí? Hay otras unidades de medidas también, como por ejemplo la DINA, el kilopondio, pero para el examen de ingreso esencialmente vamos a ver lo que es el Newton. M es la masa. Ojo, masa y peso no son lo mismo y en un rato más ya veremos la diferencia entre ambos, pero la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional, kilogramos, que se abrevia con una K y una G. Y A es también una variable cinemática, es la aceleración. Esta aceleración que viene de la cinemática, ¿sí? Acuérdense todos los temas de cinemática, se mide en metros partido segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí tenemos esta fórmula que nos relaciona fuerza, masa y aceleración. La fuerza es la masa por la aceleración. Y en realidad esto es lo que vamos a usar en los ejercicios que vamos a ver más adelante. La tercera ley dice que es la ley de acción y reacción. Dice que para toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso significa que si yo empujo, como aquí pueden ver en el dibujito, empujo la pared hacia la derecha, estoy ejerciendo una acción. Y la reacción que la pared ejerce sobre mí está en sentido contrario. Entonces fíjense cómo la acción, yo estoy empujando la pared hacia la derecha, y al revés, la reacción va a ser que la pared ejerza la misma fuerza sobre mí, pero en sentido contrario. Lo mismo puede ocurrir cuando estamos parados. Digamos que hay un bloque que está sobre una superficie. El bloque empuja el peso hacia abajo, y esto es el peso, obviamente, ¿no? Es la fuerza, que es el peso, que empuja el bloque hacia abajo. Y hay una reacción que está en sentido contrario. Entonces esta reacción en sentido contrario, ahí está la reacción, que tiene un nombre esa reacción para este ejemplo que les estoy dando, ya lo veremos en un rato más, pero está en relación al principio de acción y reacción. La acción hacia abajo, la reacción en sentido contrario. Muy bien, esas son las tres leyes de Newton. Ahora vamos a analizar lo que son las distintas fuerzas que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver más adelante. Vamos a ir siempre de los ejercicios más sencillos y luego vamos a ver ejercicios ya tipo examen de ingreso a la universidad. Muy bien, veamos entonces qué tipos de fuerzas existen. La primera, vamos a mencionar al peso. El peso, ¿sí? Se abrevia con la letra W minúscula. Alguna vez he visto también que le ponen P, pero es más común en los libros y demás ponerle W. ¿Por qué W? Porque peso en inglés, si alguien sabe algo de inglés, es weight, ¿no? Entonces por eso peso es W minúscula. Ahora, hay una diferencia sustancial entre lo que es masa y lo que es peso. Entonces, no confundir, por ejemplo, en química, ¿sí? Medio que en química no le interesa mucho esa diferencia entre masa y peso, y lo toma a veces como lo mismo, pero en física, pecado convertir, confundir, más bien dicho, la definición de peso y masa. Vamos a ver un poco qué es la masa. La masa es la cantidad de materia o sustancia. Cantidad de materia o sustancia, ¿ya? Que posee un cuerpo. Que posee un cuerpo. Ahora, esta cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí?, es la misma en todas las partes del universo. Esto significa que la cantidad de masa que yo tengo, por ejemplo aquí en la Tierra,
son 105 kilogramos, creo que es mi masa actualmente. Entonces, esta masa que yo tengo de 105 kilogramos es la misma aquí en la ciudad que me encuentro, o en China, o en la Luna, o en Júpiter, o en cualquier parte del universo. La masa va a seguir siendo la misma y no tiene por qué cambiar esa masa. Entonces la masa es una propiedad, es que la cantidad de materia o sustancia que posee un cuerpo, y esa cantidad de materia o sustancia que posee un cuerpo no varía en ninguna parte del universo. Eso que quede muy claro, por favor, ¿no? En cambio el peso, ojo, el peso es una fuerza. ¿Está relacionado con la masa? Sí, pero en realidad el peso es una fuerza. Esta fuerza se mide, como toda fuerza, ya hemos visto hace un momento, en newtons. Entonces la fuerza se mide en newtons. ¿Qué es el peso? El peso está relacionado con esta fórmula y dice que el peso es la masa por la gravedad. Entonces es la fuerza con la que el planeta va a atraer al cuerpo hacia él. Entonces la fuerza de atracción que tiene un planeta sobre un cuerpo. Y está relacionado con la gravedad. Entonces dice que el peso es la masa por la gravedad. Entonces no te olvides que W es el peso. Ya hemos dicho que se mide en newtons. M es la masa. Y G es la gravedad. Es la aceleración, que esto hemos visto en el movimiento vertical, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, y esa aceleración se llama la gravedad. Entonces esta gravedad en el planeta Tierra vale 9,81 metros por segundo cuadrado. Pero para el examen de ingreso, para redondeado, porque no usamos calculadora, vamos a usar 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces fíjense que la gravedad está estrechamente relacionada con el peso y con la masa, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces, vamos a continuar. Ya tenemos ahí la diferencia entre peso y masa, y continuemos. Vamos a ver una segunda fuerza. La segunda fuerza que podemos analizar es la normal, que le vamos a llamar con la letra M, la normal. Entonces, a ver, analicemos por favor esto de la normal, ¿sí? La normal está relacionado con el principio de acción y reacción. Decíamos que si hay un objeto que está sobre una superficie, entonces este objeto genera, gracias a su peso, una acción. Y esta acción genera una reacción que está en sentido contrario. Vamos a dibujar un poco más recto. A ver. Ahí está. Entonces, la normal justamente está referida al principio de acción y reacción. Y fíjense cómo aquí el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba, y siempre la normal va a formar 90 grados, va a ser perpendicular, en pocas palabras, al plano de apoyo. Entonces este es el plano de apoyo, digamos el piso, y fíjense cómo la normal forma 90 grados es perpendicular con el plano de apoyo. La fuerza normal siempre va a aparecer cuando tengamos un objeto que está en contacto con una superficie. Cuando tenemos un objeto en contacto con una superficie, ahí va a aparecer la normal. Muy bien, entonces vamos a analizar algunas formas de la normal. Por ejemplo, esta es una forma. Cuando el plano es horizontal con un objeto, la normal va a ser de esta forma. Vayan memorizándose esto, por favor, porque es importante para los ejercicios. Luego, otra forma de la normal puede ser así. Vamos a ver una pared, ¿sí? Esta es la pared. Y digamos que aquí está el objeto. Ahí está el objeto. Y está siendo empujada por una fuerza, F.
Vamos a hacer este ejercicio más adelante también. Pero fíjense, ahí hay un objeto y está empujando contra una pared. Esta es la acción. La acción está empujando a la pared hacia aquí. Y la reacción va a ser en sentido contrario, ya hemos dicho, opuesto. Y a esa reacción le vamos a llamar la normal. Entonces, acción, reacción. Les he vuelto a decir que la normal es una fuerza que aparece cuando un objeto está en contacto con una superficie, como en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa con un plano inclinado? Vamos a dibujar un plano inclinado. Ahí está. Muy bien. Y fíjense, en el plano inclinado tengo un ángulo de inclinación, digamos θ, y mi cuerpo está descansando sobre ese plano inclinado. En este caso, y acuérdense, este detalle es súper importante, la normal siempre va a formar 90 grados con el plano de apoyo. El peso siempre va a estar hacia abajo, por lo cual el peso no hay donde perderse, está hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Y la normal siempre va a formar 90 grados con el plano de apoyo, siempre va a ser perpendicular donde se está apoyando. Por lo cual en este caso miren cómo la normal va a estar ahí. Entonces, la normal, ahí está, va a formar 90 grados, va a ser perpendicular con el plano de apoyo. Entonces aquí va a estar la normal. Entonces fíjense los tres casos que tenemos para lo que es la normal. Plano horizontal, donde tenemos un objeto sobre el plano horizontal, la normal está formando 90 grados. Un plano vertical, una pared, digamos, donde está aquí el objeto, la fuerza le está empujando y la normal está hacia el lado derecho. Y en este caso, fíjense, el plano inclinado, donde el peso siempre está hacia abajo. En este caso también, en el ejercicio ya vamos a ver, obviamente el peso está hacia abajo. Y en este caso el peso está hacia abajo y la normal va a formar 90 grados con el plano de apoyo. Entonces, segunda fuerza que estamos analizando, la normal. Veamos por favor la tercera. La tercera se llama la tensión. Y la tensión, que le vamos a llamar con una T mayúscula, es una fuerza. Bueno, antes de eso, la normal es también una fuerza, por lo cual también se mide en newtons. Todas las fuerzas se miden en newtons. Hemos visto una primera fuerza que es el peso, se mide en newtons. Una segunda fuerza, la normal, se mide en newtons. Una tercera fuerza, la tensión, ¿en qué se mide? También en newtons. La tensión es una fuerza que aparece cuando tenemos hilos, pitas, sogas, cuerdas, en la cual un objeto, una masa, está amarrada a esta cuerda, pita o soga. Un ejemplo, fíjense, aquí está el techo, hay una pita, hilo, soga, ¿sí? Y hay un objeto que está descansando ahí. Entonces fíjense en esta cuerda que le vamos a llamar que es una cuerda ideal. ¿Qué es una cuerda ideal? Que la tensión en esta cuerda ideal es la misma en todas las partes. En esta parte es la misma tensión, la misma tensión en todas las cuerdas, en todas las partes de la cuerda, ¿no? Y es indeformable además. Eso en la realidad no ocurre, porque fíjense que la tensión puede ser distinta en todas las partes de la cuerda. Pero para los ejercicios y para este primer análisis, estamos diciendo que nuestra cuerda es ideal. Aquí vamos a poner cuerda ideal, por lo cual la tensión es la misma en todas las partes. Entonces fíjense cómo acá tengo una masa que está colgando y al haber una cuerda aparece una fuerza que es la tensión de la cuerda se tensiona, el peso hacia abajo y hacia arriba hay una tensión de la cuerda se está tensionando, más peso, a ver, dense cuenta, es un poquito de lógica, más peso y obviamente la cuerda se va a tensionar más peso se va a tensionar más, hasta que en algún momento se podrá fracturar también, ¿no? Esa ya es
la fuerza que va a hacer que haya una ruptura en la cuerda, pero no vamos a analizar eso por el momento. Sin embargo, a mayor fuerza, mayor tensión va a aparecer en la cuerda. ¿Qué fuerzas más tenemos? 4. La fuerza de rozamiento, o fricción, o fuerza de fricción. Esta fuerza aparece cuando hay rozamiento entre dos superficies, ¿no? Entonces, cuando hay rozamiento entre dos superficies va a aparecer la fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Esto significa que va a estar en sentido contrario al movimiento. Ejemplo, si aquí tengo un plano horizontal y tengo un objeto de masa m, y si le aplico una fuerza hacia la derecha, entonces si hay una fuerza de fricción, esta fricción va a hacer que el objeto, va a querer que el objeto no se mueva. Entonces el Fr, que es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, siempre está en contra del movimiento. Está haciéndole que esto frene. El movimiento claramente, gracias a esta fuerza, es hacia la derecha. Entonces la fuerza de fricción va a ser a la izquierda. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta fuerza de fricción? Dice que la fuerza de fricción es la masa, es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, ¿qué es cada variable? Fr es la fuerza de fricción, fuerza de fricción. Al ser una fuerza, ¿en qué se mide? Se mide en newtons, ya hemos dicho eso, el peso, la tensión, la normal, todos son fuerzas, se miden en newtons, por favor. Y fíjense ahora que mu es una U alargada, que le vamos a llamar como mu, se lee mu, es el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción o rozamiento. Ya. Este coeficiente de fricción o rozamiento es un coeficiente adimensional, o sea, esta variable mu es adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene unidad de medida. Significa que no se mide en nada. Es simplemente un número. Y este coeficiente de fricción está entre los siguientes valores. Está entre 0 y 1. Entonces esto significa que el menor valor que puede tomar mu, el coeficiente de fricción, es 0. Y el mayor valor que puede tomar mu es 1. Mu 0 significa que es completamente liso, que no hay fricción. Mu 0 significa que es completamente liso. Mu 1 es lo contrario, que está con la más alta fricción posible. Entonces, mu puede valer 0,2, 0,5, 0,8, 0,9, hasta 1, o hacia abajo hasta 0. Pero jamás podría existir un mu 1,2. Esto ya está mal. No puede haber tampoco un mu negativo, mu menos 0,3. Esto también está mal. Mu tiene que estar entre 0 y 1. No puede variar de esos valores. Eso también es muy importante tomar en cuenta. Ahora, existe lo que se llama un coeficiente de fricción. Vamos a poner aquí coeficiente de fricción estático, que le vamos a llamar como mu e o también como mu s. En español, coeficiente estático, por eso mu e. Y en inglés, static, por eso en muchos libros aparece como mu s también, ¿no? Y vamos a ver también que hay un coeficiente de fricción cinético, que va a ser mu c en español
o mu k en inglés. ¿Por qué k? Porque es kinetic, ¿no? El coeficiente cinético, mu k. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno? El coeficiente de fricción estático aparece cuando el objeto está quieto. Entonces, si por ejemplo yo tengo un ropero, una caja, ya ver, vamos a ver una caja, y esa misma caja le aplicamos una fuerza, digamos que la empujamos a la caja y la logramos mover la caja. Pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Comenzar a mover la caja cuando está quieta la caja, un baúl grande, pesado, digamos, ¿no? Entonces, ¿es más difícil comenzar a mover la caja o es más difícil mantenerla en movimiento? O sea, una vez que hemos logrado que se mueva la caja, seguirla empujando para que se siga moviendo. ¿Qué es más difícil? La respuesta lógica es que es más difícil comenzar a mover la caja. Es más complicado cuando está quieto algo, es más complicado comenzar a mover la caja. Y en cambio, cuando hemos logrado ya mover la caja o el baúl, es más sencillo continuar su movimiento. Entonces, esto significa que la fricción que hay estática es mayor a la fricción cinética. Aquí hay más fricción cuando está quieto, vamos a poner aquí quieto, y aquí que se está moviendo. La fricción acá, que siempre está en sentido contrario a lo que se mueve o lo que se está queriendo mover, esta fuerza de fricción es mayor a la fuerza de fricción cuando ya se está moviendo. Esto entonces significa que el coeficiente de fricción estático es mayor al coeficiente de fricción cinético. Y este dato es importante. El coeficiente de fricción estático es mayor al coeficiente de fricción cinético. Vamos a hablar en esta parte teórica, vamos a hablar de esto más, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Ahora, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en un eje cartesiano XY donde se van a dibujar todas las fuerzas que actúan en un cuerpo. Pero ojo, solamente fuerzas. No van a actuar otras cosas que no sean fuerzas. Por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre puede entrar el peso, lógicamente, hacia abajo. Si digamos le hemos aplicado una fuerza, la fuerza voy a dibujar. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento puede estar en sentido contrario si este objeto está moviéndose hacia allá. Puede haber la normal. Y también si hubiera una fuerza 2, por ejemplo, este puede ser la fuerza 1, si hubiera una fuerza 2 con un ángulo de inclinación, fíjense que esto, lo que estoy dibujando aquí en el diagrama de cuerpo libre, directamente son vectores. Entonces esto es un vector, otro vector, otro vector, otro vector. Y este vector que es inclinado, por eso ahí es importantísimo repasar la parte de vectores acá. Este vector que es inclinado se va a descomponer. Entonces voy a descomponer este vector. Repasen por favor un poco lo que es vectores. Se va a descomponer en su eje X, ¿sí? Y se va a descomponer en su eje Y. Ahí está, eje X, eje Y. Aquí está un eje, aquí está el otro. Y en el eje X, como está al lado del ángulo, como toca con el ángulo y es cateto adyacente, va a ser F2 por coseno de tita, y en el eje Y va a ser F2 por seno de tita. Entonces esto significa que las fuerzas que están inclinadas se tienen que descomponer en su eje X y en su eje Y. Para muchos de los ejercicios que vamos a resolver en dinámica más adelante, el diagrama de cuerpo libre es fundamental para resolver los ejercicios. Y un último detalle en esta parte teórica. En la cinemática, que nos hemos referido hace un momento,
hay variables cinemáticas que son la distancia, el desplazamiento, la posición, la velocidad, el tiempo y la aceleración. En lo que es dinámica aparece sin duda lo que es la fuerza, mostrado de varias formas. Ya hemos dicho, el peso es una fuerza, la tensión, la normal, la fuerza de rozamiento, ahí están varias fuerzas. También aparece la masa, que está relacionada con el peso, pero no es lo mismo, y la aceleración. Fíjense que la variable común entre lo que es la dinámica y la cinemática es la aceleración. Entonces la aceleración es un punto común, una variable común que tiene la dinámica con la cinemática. Muy bien, esa es una pequeña introducción a la parte teórica. Con esto, aparte teórica, ya vamos a poder resolver ejercicios.